sobre el final de la porfía. Pimentó, al ver a Batiste, masculló un hola que quería ser un saludo y volvió la vista a las cartas. Sereno podría estarlo, pero tenía los ojos enrojecidos, brillaba en sus pupilas una chispa azulada e indecisa, semejante a la llama del alcohol, y su cara adquiría por momentos una palidez mate. Los otros no estaban mejor, pero se reía, se bromeaba. Los espectadores, como contagiados por la locura, se pasaban de mano en mano los jarros pagados a escote, y era aquello una verdadera inundación de aguardiente que, desbordándose fuera de la taberna, bajaba como oleada de fuego a todos los estómagos. Hasta Batiste tuvo que beber apremiado por los del corro. No le gustaba, pero el hombre debe probarlo todo, y volvió a animarse con las mismas reflexiones que le habían llevado hasta la taberna. Cuando un hombre ha trabajado y tiene en el granero la cosecha, bien puede permitirse su poquito de locura. Sentía calor en el estómago y en la cabeza una deliciosa turbación. Comenzaba a acostumbrarse a la atmósfera de la taberna y encontraba cada vez más graciosa la porfía. Hasta Pimentó le resultaba un hombre notable, a su modo. Habían terminado la partida número nadie sabía cuántos, y discutían con los amigos la próxima cena. Uno de los terrerolas perdía terreno visiblemente. Los 2 días de aguardiente a todo pasto, con sus 2 noches pasadas en turbio, comenzaban a pesar sobre él. Se cerraban sus ojos y dejaba caer pesadamente la cabeza sobre su hermano, que le reanimaba con tremendos puñetazos en los ijares, dados a la sordina por debajo de la mesa. Pimentó sonreía socarronamente. Ya tenía uno en tierra, y discutía la cena con sus admiradores. Debía ser espléndida, sin miedo al gasto. De todos modos, él no había de pagar. Una cena que fuese digno final de la hazaña, pues en la misma noche seguramente quedaría terminada la apuesta. Y como trompeta gloriosa que anunciaba por anticipado el triunfo de Pimentó, comenzaron a sonar los ronquidos de Terrerola el pequeño, caído de bruces sobre la mesa y próximo a desplomarse del taburete, como si todo el aguardiente que llevaba en el estómago buscase el suelo por ley de gravedad. Su hermano hablaba de despertarle a bofetadas, pero Pimentó intervino bondadosamente, como vencedor magnánimo. Ya le despertarían a la hora de cenar, y afectando dar poca importancia a la porfía y a su propia fortaleza, hablaba de su falta de apetito como de una gran desgracia, después de haberse pasado 2 días en aquel sitio devorando y bebiendo brutalmente. Un amigo corrió a la taberna para traer una larga ristra de guindillas. Aquello le devolvería el apetito. La bufonada provocó grandes risotadas, y Pimentó, para asombrar más a sus admiradores, ofreció el manjar infernal a Terrerola, que aún se sostenía firme, y él, por su parte, comenzó a devorarlo con la misma indiferencia que si fuese pan. Un murmullo de admiración circulaba por el corro. Por cada guindilla que se comía el otro, el marido de Pepeta se zampaba 3, y así dieron fin a la ristra, verdadero rosario de demonios colorados. Aquel bruto debía tener coraza en el estómago. Y seguía tan firme, tan impasible, cada vez más pálido, con los ojos hinchados y rojos, preguntando si Copa había muerto un par de pollos para la cena y dando instrucciones sobre el modo de guisarlos. Batiste le miraba con asombro y sentía vagamente el deseo de irse. Comenzaba a caer la tarde. En la plazoleta subían de tono las voces. Se iniciaba el escándalo de todas las noches de domingo, y Pimentó le miraba con demasiada frecuencia, con sus ojos molestos y extraños de borracho firme. Pero sin saber por qué, permanecía allí como si aquel espectáculo tan nuevo para él pudiese más que su voluntad. Los amigos del valentón le daban broma al ver que tras las guindillas apuraba el jarro sin cuidarse de si el cansado enemigo le imitaba. No debía beber tanto, iba a perder y le faltaría dinero para pagar. Ahora ya no era tan rico como en los años anteriores, cuando la dueña de sus tierras se conformaba con no cobrarle el arrendamiento. Un imprudente dijo esto sin darse cuenta de lo que decía,
y se hizo un silencio doloroso, como en la alcoba de un enfermo cuando se pone al descubierto la parte dañada. Hablar de arrendamientos y de pagas en aquel sitio, cuando entre actores y espectadores se había consumido el aguardiente a cántaros. Batiste se sintió mal. Le pareció que por el ambiente pasaba de pronto algo hostil, amenazador. Sin gran esfuerzo hubiera echado a correr, pero se quedó creyendo que todos le miraban a hurtadillas. Temió si huía anticipar la agresión, ser detenido por el insulto, y con la esperanza de pasar desapercibido quedó inmóvil, como subyugado por una impresión que no era miedo, pero sí algo más que prudencia. Aquella gente, entusiasmada con Pimentó, le hacía repetir el procedimiento de que se valía todos los años para no pagar a la dueña de sus tierras, y lo celebraba con grandes risotadas, con estremecimientos de maligna alegría, como esclavos que se regocijan con las desgracias de su señor. El valentón relataba modestamente sus glorias. Todos los años por Navidad y por San Juan emprendía el camino de Valencia, tole tole a ver al ama. Otros llevaban el buen par de pollos, la cesta de tortas, la banasta de frutas para enternecer a los señores, para que aceptasen la paga incompleta, lloriqueando y prometiendo completar la suma más adelante. Él solo llevaba palabras y no muchas. El ama, una señorona majestuosa, lo recibía en el comedor. Por allí cerca andaban las hijas, unas señoritingas siempre llenas de lazos y colorines. Doña Manuela echaba mano a la libreta para recordar los semestres que Pimentó llevaba atrasados. Venía a pagar. Y el socarrón, al oír la pregunta de la señora de Pajares, siempre contestaba lo mismo. No, señora, no podía pagar porque estaba sin un cuarto. No ignoraba que con esto se acreditaba de pillo. Ya lo decía su abuelo, que era persona de mucho saber. ¿Para quién se han hecho las cadenas? Para los hombres. ¿Pagas? Eres buena persona. No pagas, eres un pillo. Y después de este curso breve de filosofía, apelaba al segundo argumento. Sacaba de la faja una negra tagarnina con una navaja enorme y comenzaba a picar tabaco para liar un cigarrillo. La vista del arma daba escalofríos a la señora, la ponía nerviosa, y por esto mismo el socarrón cortaba el tabaco lentamente y tardaba en guardársela. Y siempre repitiendo los mismos argumentos del abuelo para explicar su retraso en el pago. Las niñas de los lacitos le llamaban el de las cadenas. La mamá sentíase inquieta con la presencia de aquel bárbaro de negra fama que apestaba a vino y hablaba accionando con la navaja, y convencida de que nada había de sacar de él, indicábale que se fuese, pero él experimentaba hondo gozo siendo molesto y procuraba prolongar la entrevista. Hasta le llegaron a decir que ya que no pagaba podía ahorrar sus visitas no apareciendo por allí. Se olvidarían de que tenían tales tierras. Ah, no, señora. Pimentó era exacto cumplidor de sus deberes, y como arrendatario debía visitar al amo en Navidad y San Juan, para demostrar que si no pagaba no por esto dejaba de ser su humilde servidor. Y allá iba 2 veces al año, apestando a vino, para manchar el piso con sus alpargatas cubiertas de barro, y repetir que las cadenas son para los hombres, haciendo molinetes con la navaja. Era una venganza de esclavo, el amargo placer del mendigo que comparece con sus pestilentes andrajos en medio de una fiesta de los ricos. Todos los labriegos reían comentando la conducta de Pimentó para con su ama. Y el valentón apoyaba con razones su conducta. ¿Por qué había de pagar él? Vamos a ver, ¿por qué? Sus tierras ya las cultivaba su abuelo. A la muerte de su padre se las habían repartido los hermanos a su gusto, siguiendo la costumbre de la huerta, sin consultar para nada al propietario. Ellos eran los que las trabajaban, los que las hacían producir, los que se dejaban poco a poco la vida sobre sus terrones. Pimentó, hablando con vehemencia de su trabajo, mostraba tal impudor que algunos sonreían. Bueno, él no trabajaba mucho porque era listo y había conocido la farsa de la vida, pero alguna vez trabajaba, y esto era bastante para que las tierras fuesen con más justicia de él
que de aquella señorona gorda de Valencia. Que viniera ella a trabajarlas, que fuera agarrada al arado con todas sus libras y las dos chicas de los lacitos uncidas y tirando de él, y entonces sería legítima dueña. Las groseras bromas del valentón hacían rugir de risa a la concurrencia. A toda aquella gente que aún guardaba el mal sabor de la paga de San Juan, la hacía mucha gracia ver tratados a sus amos tan cruelmente. Ah, lo del arado era muy chistoso, y cada cual se imaginaba ver a su amo, al panzudo y meticuloso rentista, o a la señora vieja y altiva, enganchados a la reja, tirando y tirando, mientras ellos, los de abajo, los labradores, chasqueaban el látigo. Y todos se guiñaban el ojo, reían, se daban palmadas para expresar su contento. Oh, se estaba muy bien en casa de copa oyendo a Pimentó. Qué cosas se le ocurrían. Pero el marido de Pepeta púsose sombrío, y muchos advirtieron en él la mirada de través, aquella mirada de homicida que conocían de antiguo en la taberna, como signo indudable de inmediata agresión. Su voz tornóse fosca, como si todo el alcohol que hinchaba su estómago hubiese subido cual oleada ardiente a su garganta. Podían reírse hasta reventar, pero sus risas serían las últimas. La huerta ya no era la misma que había sido durante 10 años. Los amos, que eran conejos miedosos, se habían vuelto lobos intratables. Ya sacaban los dientes otra vez. Hasta su ama se había atrevido con él, que era el terror de todos los propietarios de la huerta. Y en su visita de San Juan habíase burlado de su dicho de las cadenas y hasta de la navaja, anunciándole que se preparara a dejar las tierras o a pagar el arrendamiento sin olvidar los atrasos. ¿Y por qué se crecían de tal modo? Porque ya no les tenían miedo. ¿Y por qué no tenían miedo? Cristo, porque ya no estaban abandonadas e incultas las tierras de Parret, aquel espantajo de desolación que aterraba a los amos y les hacía ser dulces y transigentes. Se había roto el encanto, desde que un ladrón muerto de hambre había logrado imponerse a todos ellos. Los propietarios se reían y, queriendo vengarse de 10 años de forzada mansedumbre, se hacían más malos que el famoso don Salvador. Veritat, veritat, decían en todo el corro, apoyando las razones de Pimentó con furiosas cabezadas. Todos reconocían que sus amos habían cambiado al recordar los detalles de su última entrevista, las amenazas de desahucio, la negativa a aceptar la paga incompleta, la expresión irónica con que les habían hablado de las tierras del tío Barret, otra vez cultivadas a pesar del odio de toda la huerta. Y ahora, de repente, tras la dulce flojedad de 10 años de triunfo, con la rienda a la espalda y el amo a los pies, venía el cruel tirón, la vuelta a otros tiempos, el encontrar amargo el pan y el vino más áspero, pensando en el maldito semestre, y todo por culpa de un forastero, de un piojoso que ni siquiera había nacido en la huerta, y se había descolgado entre ellos para embrollar su negocio y hacerles más difícil la vida. ¿Y aún vivía ese pillo? ¿Es que en la huerta no quedaban hombres? Adiós amistades recientes, respetos nacidos junto al ataúd de un pobre niño. Toda la consideración creada por la desgracia venía hacia abajo como torre de naipes, desvanecíase como tenue nube, reapareciendo de golpe el antiguo odio, la solidaridad de toda la huerta que al combatir al intruso defendía su propia vida. ¿Y en qué momento resurgía la general animosidad? Brillaban los ojos fijos en él con el fuego del odio, las cabezas turbadas por el alcohol parecían sentir el escarabajeo horrible del homicidio. Instintivamente iban todos hacia Batiste, que comenzó a sentirse empujado por todos lados como si el círculo se estrechara para devorarle. Estaba arrepentido de haberse quedado. No tenía miedo, pero maldecía la hora en que se le ocurrió ir a la taberna, un sitio extraño que parecía robarle su energía, aquella entereza que le animaba cuando sentía bajo sus plantas las tierras cultivadas a costa de tantos sacrificios y en cuya defensa estaba pronto a perder la vida. Pimentó, rodando por la pendiente de la cólera, sentía caer de un golpe sobre su cerebro todo el aguardiente bebido en 2 días. Había perdido su serenidad de ebrio inquebrantable. Se levantó tambaleando
y tuvo que hacer un esfuerzo para sostenerse sobre las piernas. Sus ojos estaban inflamados como si fuesen a manar sangre, su voz era trabajosa como si tirasen de ella, no dejándola salir el alcohol y la cólera. Vestan, dijo con imperio a Batiste, avanzando una mano amenazante hasta rozar su rostro. Vestan o te mate. Irse. Esto es lo que deseaba Batiste, cada vez más pálido, más arrepentido de verse allí. Pero bien adivinaba el significado de aquel imperioso vete del valentón, apoyado por las muestras de sentimiento de todos. No le exigían que se fuese de la taberna, librándolos de su presencia odiosa. Le ordenaban con amenaza de muerte que abandonase sus tierras, que eran como la carne de su cuerpo, que perdiese para siempre la barraca donde había muerto su chiquitín y en la cual cada rincón guardaba un recuerdo de las luchas y las alegrías de la familia en su batalla con la miseria. Y rápidamente se vio otra vez con todos los muebles sobre el carro, errante por los caminos, en busca de lo desconocido para crearse otra vida, llevando como tétrica escolta a la fea hambre que iría pisándole los talones. No, él rehuía las cuestiones, pero que no le tocasen el pan de los suyos. Ya no sentía inquietud. La imagen de su familia hambrienta y sin hogar le encolerizaba. Hasta sentía deseos de acometer a aquella gente que le exigía tal monstruosidad. ¿Tan vas? ¿Tan vas? Preguntaba Pimentó, cada vez más fosco y amenazante. No, no se iba. Lo dijo con la cabeza, con su sonrisa de desprecio, con la mirada de firmeza y de reto que fijó en todo el corro. ¡Granuja! Rugió el matón, y su mano cayó sobre la cara de Batiste, sonando una terrible bofetada. Como animado por esta agresión, todo el corro se abalanzó contra el odiado intruso, pero por encima de la línea de cabezas vióse elevarse un brazo nervudo empuñando un taburete de esparto, el mismo tal vez en que estuvo sentado Pimentó. Para el forzudo Batiste era un arma terrible aquel asiento de fuertes travesaños y gruesas patas de algarrobo con aristas pulidas por el uso. Rodaron mesilla y jarros de aguardiente. La gente se hizo atrás instintivamente, aterrada por el ademán de aquel hombre siempre tan pacífico que parecía agigantado por la rabia. Y antes de que pudiera retroceder otro paso, ¡plaf! Sonó un ruido como de puchero que estalla, y cayó Pimentó con la cabeza rota de un taburetazo. En la plazoleta prodújose una confusión indescriptible. Copa, desde su cubil, parecía no fijarse en nada y era el primero en husmear las reyertas. No bien vio el taburete por el aire, tiró de las de bastos que tenía bajo el mostrador y a porrada seca limpió en un santiamén la taberna de parroquianos, cerrando inmediatamente la puerta, según su sana costumbre. Quedó revuelta la gente en la plazoleta. Rodaron las mesas, enarboláronse varas y garrotes, poniéndose cada uno en guardia contra el vecino por lo que pudiera ser, y en tanto el causante de toda la zambra, Batiste, estaba inmóvil, con los brazos caídos, empuñando todavía el taburete con manchas de sangre, asustado de lo que acababa de hacer. Pimentó, de bruces en el suelo, se quejaba con lamentos que parecían ronquidos, saliendo a borbotones la sangre de su rota cabeza. Terrerola el mayor, con la fraternidad del ebrio, acudió en auxilio de su rival, mirando hostilmente a Batiste. Le insultaba buscando en su faja un arma para herirle. Los más pacíficos huían por las sendas, volviendo atrás la cabeza con malsana curiosidad, y los demás seguían inmóviles, a la defensiva, capaz cada cual de despedazar al vecino sin saber por qué, pero no queriendo ninguno ser el primero en la agresión. Los palos seguían en alto, relucían las navajas en los grupos, pero nadie se aproximaba a Batiste, que lentamente retrocedía de espaldas enarbolando el ensangrentado taburete. Así salió de la plazoleta, mirando siempre con ojos de reto al grupo que rodeaba al caído Pimentó. Gente brava, pero que parecía dominada por la fuerza de aquel hombre. Al verse en el camino, a alguna distancia de la taberna, echó a correr y cerca de su barraca arrojó en una acequia el pesado taburete, mirando con horror la mancha negruzca de la sangre seca. Fin del capítulo 9.
Capítulo 10 de La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Batiste perdió toda esperanza de vivir tranquilo en sus tierras. La huerta entera volvía a levantarse contra él. Otra vez tenía que aislarse en la barraca con su familia, vivir en perpetuo vacío, como un apestado, como una fiera enjaulada, a la que todos enseñaban el puño desde lejos. Su mujer le había contado al día siguiente cómo fue conducido a su barraca el herido valentón. Él mismo, desde su casa, había oído los gritos y las amenazas de toda la gente que acompañaba solícita al magullado Pimentó. Una verdadera manifestación. Las mujeres, sabedoras de lo ocurrido por la pasmosa rapidez con que en la huerta se transmiten las noticias, salían al camino para ver de cerca al bravo marido de Pepeta y compadecerle como a un héroe sacrificado por el interés de todos. Las mismas que horas antes hablaban pestes de él, escandalizadas por su apuesta de borracho, le compadecían, se enteraban de si era grave la herida y clamaban venganza contra aquel muerto de hambre, aquel ladrón, que no contento con apoderarse de lo que no era suyo, todavía intentaba imponerse por el terror atacando a los hombres de bien. Pimentó estaba magnífico. Mucho le dolía el golpe. Andaba apoyado en sus amigos con la cabeza entrapajada, hecho un ecceomo, según afirmaban las indignadas comadres, pero hacía esfuerzos para sonreír, y a cada excitación de venganza contestaba con un gesto arrogante, afirmando que él se encargaba de castigar al enemigo. Batiste no dudó que aquellas gentes se vengarían. Conocía los procedimientos usuales en la huerta. Para aquella tierra no se había hecho la justicia de la ciudad. El presidio era poca cosa, tratándose de satisfacer un resentimiento. ¿Para qué necesitaba un hombre jueces ni guardia civil, teniendo buen ojo y una escopeta en su barraca? Las cosas de los hombres deben resolverlas los hombres mismos. Y como toda la huerta pensaba así, en vano al día siguiente de la riña pasaron y repasaron por las sendas dos charolados tricornios, yendo de casa de copa a la barraca de Pimentó y haciendo preguntas insidiosas a la gente que estaba en los campos. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Pimentó contaba con risotadas brutales cómo se había roto él mismo la cabeza volviendo de la taberna a consecuencia de su apuesta que le hizo andar con paso vacilante, chocando contra los árboles del camino, y los guardias civiles tuvieron que volverse a su cuartelillo de Alboraya, sin sacar nada en claro de los vagos rumores de riña y sangre que hasta ellos habían llegado. Esta magnanimidad de la víctima y sus amigos alarmaba a Batiste, que se propuso vivir perpetuamente a la defensiva. La familia, como medroso caracol, se replegó dentro de la vivienda, huyendo del contacto con la huerta. Los pequeños ya no fueron a la escuela. Roseta dejó de ir a la fábrica y Batistet no daba un paso más allá de sus campos. El padre era el único que salía, mostrándose tan confiado y tranquilo por su seguridad como cuidadoso y prudente era para con los suyos. Pero no hacía ningún viaje a la ciudad sin llevar consigo la escopeta, que dejaba confiada a un amigo de los arrabales. Vivía en continuo contacto con su arma, la pieza más moderna de su casa, siempre limpia, brillante y acariciada con ese cariño de Kabila que el labrador valenciano siente por la escopeta. Teresa estaba tan triste como al morir el pequeñuelo. Cada vez que veía a su marido limpiando los dos cañones de la escopeta, cambiando los cartuchos o haciendo jugar la palanca para convencerse de que se abría con suavidad, surgía en su memoria la imagen del presidio, la terrible historia del tío Barret. Veía sangre y maldecía la hora en que se les ocurrió establecerse en las tierras malditas. Y después venían las horas de inquietud por la ausencia de su marido. Aquellas tardes tan largas, esperando al hombre que nunca regresaba, saliendo a la puerta de la barraca para explorar el camino, estremeciéndose cada vez que sonaba a lo lejos algún disparo de los cazadores de golondrinas, creyendo que era el principio de una tragedia, el tiro que destrozaba la cabeza del jefe de la familia,
o el que lo llevaba a presidio. Y cuando por fin aparecía Batiste, gritaban los pequeños de alegría. Sonreía Teresa limpiándose los ojos. Salía la hija a abrazar al pare, y hasta el perro saltaba junto a él, husmeándolo con inquietud, como si olfatease en su persona el peligro que acababa de arrostrar. Y Batiste, sereno, firme sin arrogancia, riéndose de la inquietud de su familia, cada vez más atrevido conforme transcurría el tiempo desde la famosa riña. Se consideraba seguro, mientras llevase pendiente del brazo el magnífico pájaro de dos voces, como él llamaba a su escopeta, podía marchar tranquilamente por toda la huerta. Yendo en tan buena compañía, sus enemigos fingían no conocerle. Hasta algunas veces había visto de lejos a Pimentó, que paseaba por la huerta como bandera de venganza su cabeza entrapajada. Y el valentón, a pesar de que estaba repuesto del golpe, huía, temiendo el encuentro tal vez más que Batiste. Todos le miraban de reojo, pero jamás oyó desde los campos inmediatos al camino una palabra de insulto. Le volvían la espalda con desprecio, se inclinaban sobre la tierra y trabajaban febrilmente hasta perderle de vista. El único que le hablaba era el tío Tomba, el pastor loco, que le reconocía con sus ojos y luz, como si oliese en torno de Batiste el ambiente de la catástrofe. Y siempre lo mismo. ¿No quería abandonar las tierras malditas? Fas mal, fill meu. Te portarán desgracia. Batiste acogía con una sonrisa la cantinela del viejo. Familiarizado con el peligro, nunca le había temido menos que entonces, hasta sentía cierto goce secreto provocándolo, marchando rectamente hacia él. Su hazaña de la taberna había modificado su carácter, antes tan pacífico y sufrido, despertando en él una brutalidad jactanciosa. Quería demostrar a toda aquella gente que no la temía, que así como había abierto la cabeza a Pimentó, era capaz de andar a tiros con toda la huerta. Ya que le empujaban a ello, sería valentón y jactancioso por algún tiempo para que le respetasen, dejándole después vivir tranquilamente. Y metido en tan peligroso empeño, hasta abandonó sus campos, pasándose las tardes en las sendas de la huerta con pretexto de cazar, pero en realidad para exhibir su escopeta y su gesto de pocos amigos. Una tarde, cazando golondrinas en el barranco de Carraixet, le sorprendió el crepúsculo. Los pájaros tejían con inquieto vuelo su caprichosa contradanza, reflejándose en las tranquilas y profundas charcas orladas de altos juncos. Aquel barranco, que cortaba la huerta como una profunda grieta, sombrío, de aguas estancadas y putrefactas, con las fangosas orillas donde se agitaba casi enterrada alguna piragua podrida, ofrecía un aspecto desolado y salvaje. Nadie hubiera sospechado que tras los altos ribazos, más allá de los juncos y cañares, estaba la vega con su ambiente risueño y sus verdes perspectivas. Hasta la luz del sol parecía lúgubre bajando al fondo del barranco, tamizada por la bravía vegetación y reflejándose pálidamente en las aguas muertas. Batiste pasó la tarde tirando a las revoltosas golondrinas. En su faja quedaban ya pocos cartuchos y a sus pies, formando un montón de plumas ensangrentadas, tenía hasta 2 docenas de pájaros. La gran cena. ¿Cómo se alegraría la familia? Anochecía en el profundo barranco. De las charcas salía un hálito hediondo, la respiración venenosa de la fiebre palúdica. Las ranas cantaban a miles como saludando a las estrellas, contentas de no oír ya el tiroteo que interrumpía su cantinela y las obligaba a arrojarse medrosamente de cabeza, rompiendo el terso cristal de los estanques putrefactos. Batiste recogió su manojo de pájaros colgándolo de la faja, y de 2 saltos subió el ribazo, emprendiendo por las sendas el regreso a su barraca. El cielo, impregnado aún de la débil luz del crepúsculo, tenía un dulce tono violeta, brillaban las estrellas, y en la inmensa huerta sonaban los 1000 ruidos de la vida campestre antes de extinguirse con la llegada de la noche. Pasaban por las sendas las muchachas que regresaban de la ciudad,
los hombres que volvían del campo, las cansadas caballerías arrastrando el pesado carro, y Batiste contestaba al bonanit de todos los que transitaban junto a él, gente de Alboraya que no le conocía o no tenía los motivos que sus convecinos para odiarle. Dejó atrás el pueblo, y conforme avanzaba Batiste hacia su barraca, marcábase cada vez más la hostilidad. La gente tropezaba con él en las sendas sin darle las buenas noches. Entraba en tierra extranjera, y como soldado que se prepara a combatir apenas cruza la frontera hostil, Batiste buscó en su faja las municiones de guerra, 2 cartuchos con bala y postas fabricados por él mismo, y cargó su escopeta. El hombretón se reía después de esto. Buena rociada de plomo recibiría quien intentase cortarle el paso. Caminaba sin prisa, tranquilamente, como gozando la frescura de aquella noche de verano. Pero esta calma no le impedía pensar en lo aventurado que era recorrer la huerta a tales horas teniendo enemigos. Su oído sutil de campesino creyó percibir un ruido a su espalda. Volvióse rápidamente y a la difusa luz de las estrellas creyó ver un bulto negro saliendo del camino con silencioso salto y ocultándose tras un ribazo. Batiste requirió su escopeta y montando las llaves se aproximó cautelosamente a aquel sitio. Nadie, únicamente a alguna distancia, le pareció que las plantas ondulaban en la oscuridad, como si un cuerpo se arrastrase entre ellas. Le venían siguiendo. Alguien intentaba sorprenderle traidoramente por detrás, pero esta sospecha duró poco. Tal vez fuese algún perro vagabundo que huía al aproximarse él. En fin, lo cierto era que huía de él fuese quien fuese y que nada tenía que hacer allí. Siguió adelante por el obscuro camino, andando silenciosamente como hombre que a ciegas conoce el terreno y por prudencia desea no llamar la atención. Conforme se aproximaba a su barraca, sentía cierta inquietud. Aquel era su distrito, pero también estaban allí sus más tenaces enemigos. Algunos minutos antes de llegar a su barraca, cerca de la alquería azul donde las muchachas bailaban los domingos, el camino se estrangulaba formando varias curvas. A un lado, un alto ribazo coronado por doble fila de viejas moreras, al otro, una ancha acequia cuyos bordes, en pendiente, estaban cubiertos por espesos y altos cañares. Parecía en la oscuridad un bosque indiano, una bóveda de bambús cimbreándose sobre el camino. Este era allí completamente negro. La masa de cañas estremecíase con el vientecillo de la noche, lanzando un quejido lúgubre. Parecía olerse la traición en aquel lugar, tan fresco y agradable durante las horas de sol. Batiste, burlándose de su inquietud, exageraba el peligro mentalmente. Magnífico lugar para soltarle un escopetazo seguro. Si Pimentó anduviese por allí, no despreciaría tan hermosa ocasión. Y apenas se dijo esto, salió de entre las cañas una recta y fugaz lengua de fuego, una flecha roja que se disolvió produciendo un estampido, y algo pasó silbando junto a una oreja de Batiste. Le tiraban. Instintivamente se agachó, queriendo confundirse con la negrura del suelo, no presentar blanco al enemigo, y en el mismo momento brilló un nuevo fogonazo, sonó otra detonación, confundiéndose con los ecos aún vivos de la primera, y Batiste sintió en el hombro izquierdo una impresión de desgarramiento, algo así como una uña de acero arañándole superficialmente. Pero apenas si paró en ello su atención. Sentía una alegría salvaje. 2 tiros. El enemigo estaba desarmado. ¡Cristo! ¡Ara te pille! Se lanzó por entre las cañas, bajó casi rodando la pendiente, y se vio metido en el agua hasta la cintura, los pies en el barro y los brazos altos, muy altos, para impedir que se mojara su escopeta, guardando avaramente los 2 tiros hasta el momento de soltarlos con toda seguridad. Ante sus ojos cruzábanse las cañas formando apretada bóveda, casi al ras del agua. Delante de él sonaba en la oscuridad un chapoteo sordo, como si un perro huyera acequia abajo.
Allí estaba el enemigo. A él. Y comenzó una carrera loca en el profundo cauce, andando a tientas, en la sombra, dejando perdidas las alpargatas en el barro del lecho, con los pantalones pegados a las carnes, tirantes, pesados, dificultando los movimientos, recibiendo en el rostro el bofetón de las cañas tronchadas, los arañazos de las hojas tiesas y cortantes. Hubo un momento en que Batiste creyó ver algo negro que se agarraba a las cañas, pugnando por salir ribazo arriba. Pretendía escaparse. ¡Fuego! Sus manos, que sentían el cosquilleo del homicidio, echaron la escopeta a la cara, partió el gatillo, sonó el disparo y cayó el bulto en la acequia, entre una lluvia de hojas y cañas rotas. ¡A él! ¡A él! Otra vez volvió Batiste a oír aquel chapoteo de perro fugitivo, pero ahora con más fuerza, como si extremara la huida espoleado por la desesperación. Fue un vértigo aquella carrera a través de la oscuridad, de las cañas y el agua. Resbalaban los dos en el blanducho suelo, sin poder agarrarse a las cañas por no soltar la escopeta. Arremolinábase el agua batida por la desaforada carrera, y Batiste cayó de rodillas varias veces. Solo pensó en estirar los brazos para mantener su arma fuera de la superficie, salvando el tiro que le quedaba. Y así continuó la cacería humana, a tientas, en la oscuridad lúgubre, hasta que en una revuelta de la acequia salieron a un espacio despejado, con los ribazos limpios de cañas. Los ojos de Batiste, habituados a la lobreguez de la bóveda, vieron con toda claridad a un hombre que, apoyándose en la escopeta, salía tambaleándose de la acequia, moviendo con dificultad sus piernas cargadas de barro. Era él, el de siempre. Lladra, lladra, no te escaparás. Rugió Batiste, disparando su segundo tiro desde el fondo de la acequia, con la seguridad del tirador que puede apuntar bien y sabe que hace carne. Le vio caer de bruces, pesadamente sobre el ribazo, y gatear después para no rodar hasta el agua. Batiste quiso alcanzarle, pero con tanta precipitación que fue él quien, dando un paso en falso, cayó cuán largo era en el centro de la acequia. Su cabeza se hundió en el barro, tragando el líquido terroso y rojizo. Creyó morir, quedar enterrado en aquel lecho de fango, y por fin, con un poderoso esfuerzo, consiguió enderezarse, sacando fuera del agua sus ojos ciegos por el limo, su boca que aspiraba anhelante el viento de la noche. Apenas recobró la vista, buscó a su enemigo. Había desaparecido. Chorreando barro y agua, salió de la acequia. Subió la pendiente por el mismo sitio que su enemigo, pero al llegar arriba no le vio. En la tierra seca se marcaban algunas manchas negruzcas, y las tocó con las manos. Olían a sangre. Ya sabía él que no había errado el tiro, pero en vano buscó al contrario, con el deseo de contemplar su cadáver. Aquel Pimentó tenía el pellejo duro, y arrojando sangre y barro iría a rastras hasta su barraca. Tal vez era de él un vago roce que creía percibir en los inmediatos campos, como el de una gran culebra arrastrándose por los surcos. Por él ladrarían todos los perros que poblaban la huerta de desesperados aullidos. Ya le había oído arrastrarse del mismo modo un cuarto de hora antes, cuando intentaba sin duda matarle por la espalda, y al verse descubierto huyó a gatas del camino para apostarse más allá, en el frondoso cañar, y acecharlo sin riesgo. Batiste sintió miedo de pronto. Estaba solo en medio de la vega, completamente desarmado. Su escopeta, falta de cartuchos, no era ya más que una débil maza. Pimentó no podía volver, pero tenía amigos. Y dominado por súbito terror, echó a correr, buscando a través de los campos el camino que conducía a su barraca. La vega estremecíase de alarma. Los 4 tiros en medio de la noche habían puesto en conmoción a todo el contorno. Ladraban los perros cada vez más furiosos. Entreabríanse las puertas de alquerías y barracas, arrojando negras figuras, que ciertamente no salían con las manos vacías. Con silbidos y gritos de alarma,
entendíanse los convecinos a grandes distancias. Tiros de noche podían ser señal de fuego, de ladrones, quién sabe de qué, seguramente de nada bueno. Y los hombres salían de sus casas dispuestos a todo, con la abnegación y solidaridad del que vive en despoblado. Batiste, asustado por este movimiento, corría hacia su barraca, encorvándose muchas veces para pasar desapercibido al amparo de los ribazos o de los grandes montones de paja. Ya veía su vivienda con la puerta abierta e iluminada, y en el centro del rojo cuadro los negros bultos de su familia. El perro le olfateó y fue el primero en saludarle. Teresa y Roseta dieron un grito de alegría. —¡Batiste! ¿Eres tú? ¡Para! ¡Para! Y todos se abalanzaron a él en la entrada de la barraca, bajo la vetusta parra, a través de cuyos pámpanos brillaban las estrellas como gusanos de luz. La madre, con su fino oído de mujer, inquieta y alarmada por la tardanza del marido, había oído lejos, muy lejos, los 4 tiros, y el corazón le dio un vuelco, como ella decía. Toda la familia se había lanzado a la puerta, devorando ansiosa el obscuro horizonte, convencida de que las detonaciones que alarmaban la vega tenían alguna relación con la ausencia del padre. Locos de alegría al verle y oír sus palabras, no se fijaban en su cara manchada de barro, en sus pies descalzos, en la ropa sucia y chorreando fango. Le empujaban hacia adentro. Roseta se le colgaba del cuello, suspirando amorosamente con los ojos aún húmedos. —¡Para! ¡Para! Pero el para no pudo contener una mueca de sufrimiento, un ay ahogado y doloroso. Un brazo de Roseta se había apoyado en su hombro izquierdo, en el mismo sitio donde sufrió el arañazo de la uña de acero y en el que ahora sentía un peso cada vez más abrumador. Al entrar en la barraca y darle de lleno la luz del candil, las mujeres y los chicos lanzaron un grito de asombro. Vieron la camisa ensangrentada y además su facha de forajido, como si acabara de escaparse de un presidio saliendo por la letrina. Roseta y su madre prorrumpieron en gemidos. —¡Reina Santísima! ¡Señora y soberana! ¡Le habían muerto! Pero Batiste, que sentía en el hombro un dolor cada vez más insufrible, la sacó de sus lamentaciones, ordenando con gesto hosco que viesen pronto lo que tenía. Roseta, más animosa, rasgó la gruesa y áspera camisa hasta dejar el hombro al descubierto. ¡Cuánta sangre! La muchacha palideció, haciendo esfuerzos para no desmayarse. Batiste y los pequeños comenzaron a llorar, y Teresa continuó los alaridos como si su esposo se hallara en la agonía. Pero el herido no estaba para sufrir lamentaciones y protestó con rudeza. —Menos lloros. Aquello no era nada. La prueba estaba en que podía mover el brazo, aunque cada vez sentía mayor peso en el hombro. Sería un rasguño, una rozadura nada más. Sentíase demasiado fuerte para que aquella herida fuese grave. A ver, agua, trapos, hilas, la botella del árnica que Teresa guardaba como milagroso remedio en el estudi. Moverse. El caso no era para estar todos mirándole con la boca abierta. Teresa revolvió todo su cuarto, buscando en el fondo de las arcas, rascando lienzos, desliando vendas, mientras la muchacha lavaba y volvía a lavar los labios de la ensangrentada hendidura que cortaba como un sablazo el carnoso hombro. Las 2 mujeres atajaron como pudieron la hemorragia, vendaron la herida y Batiste respiró con satisfacción, como si ya estuviera curado. Peores golpes habían caído sobre él en esta vida. Y se dedicó a sermonear a los pequeños para que fuesen prudentes. De todo lo que habían visto, ni una palabra a nadie. Eran asuntos que convenía olvidarlos, y lo mismo repetía a su mujer, que hablaba de avisar al médico. Valía esto tanto como llamar la atención de la justicia. Ya iría curándose él solo. Su pellejo hacía milagros. Lo que importaba era que nadie se mezclase en lo ocurrido allá abajo. ¿Quién sabe cómo estaría a tales horas el otro? Mientras su mujer le ayudaba a cambiar de ropas y preparaba la cama,
Batiste le contó todo lo ocurrido. La buena mujer abría los ojos con expresión de espanto, suspiraba pensando en el peligro arrostrado por su marido y lanzaba miradas inquietas a la cerrada puerta de la barraca, como si por ella fuera a filtrarse la Guardia Civil. Batistet, en tanto, con prudencia precoz, cogía la escopeta y a la luz del candil la secaba, limpiando sus cañones, esforzándose en borrar de ella toda señal de reciente uso por lo que pudiera ocurrir. La noche fue mala para toda la familia. Batiste deliraba, tenía fiebre, agitábase furioso, como si aún corriera por el cauce de la acequia cazando el hombre, asustando con sus gritos a los pequeños que no podían dormir y a las dos mujeres que pasaron la noche de claro en claro, sentadas junto a su cama, ofreciéndole a cada instante agua azucarada, único remedio casero que lograron inventar. Al día siguiente la barraca tuvo la puerta entornada toda la mañana. El herido parecía estar mejor. Los chicos, con los ojos enrojecidos por el sueño, permanecían inmóviles en el corral, sentados sobre el estiércol, siguiendo con atención estúpida todos los movimientos de los animales que allí se criaban. Teresa atisbaba la vega por la puerta entornada y entraba después en el cuarto de su marido. ¡Cuánta gente! Todos los del contorno pasaban por el camino con dirección a la barraca de Pimentó. Se veía en torno de ella un hormiguero de hombres, y todos con la cara fosca, tristes, hablando a gritos, con enérgicos manoteos, lanzando desde lejos miradas de odio a la antigua barraca de Barret. Batiste acogía con gruñidos estas noticias. Algo le escarabajeaba en el pecho, causándole daño. El movimiento de la vega hacia la barraca de su enemigo era que Pimentó se hallaba grave, tal vez se moría. Estaba seguro de que las 2 balas de su escopeta las tenía en el cuerpo. ¿Y ahora qué iba a pasar? ¿Moriría él en presidio como el pobre tío Barret? No, se respetarían las costumbres de la huerta, la fe en la justicia por mano propia. Se callaría el agonizante, dejando a sus amigos, a los terrerolas o a otros, el encargo de vengarle. Y Batiste no sabía qué temer más, si la justicia de la ciudad o la de la huerta. Comenzaba a caer la tarde, cuando el herido, despreciando las protestas y ruegos de las 2 mujeres, saltó de la cama. Se ahogaba. Su cuerpo de atleta, habituado a la fatiga, no podía resistir tantas horas de inmovilidad. La pesadez del hombro le impulsaba a cambiar de posición, como si con esto pudiera librarse del dolor. Con paso vacilante, entumecido por el reposo, salió de la barraca, sentándose bajo el emparrado en el banco de ladrillos. La tarde era desapacible. Soplaba un viento demasiado fresco para la estación. Nubarrones morados cubrían el sol y por bajo de ellos desplomábase la luz, cerrando el horizonte como un telón de oro pálido. Batiste miraba vagamente hacia la parte de la ciudad, volviendo la espalda a la barraca de Pimentó, que ahora se veía claramente al estar despojados los campos de las cortinas de dorada mies que la ocultaban antes de la siega. Notábase en el herido el impulso de la curiosidad y el miedo a ver demasiado, pero al fin su voluntad fue vencida y lentamente volvió la mirada hacia la casa de su enemigo. Sí, mucha gente pululaba ante la puerta, hombres, mujeres, niños, toda la vega que corría ansiosa a visitar a su caído libertador. ¿Cómo debían odiarle aquellas gentes? Estaban lejos, y sin embargo adivinaba que su nombre debía sonar en todas las bocas, en el zumbido de sus orejas, en el latir de sus sienes ardorosas por la fiebre, creía percibir el susurro amenazante de aquel avispero. Y sin embargo, bien sabía Dios que él no había hecho más que defenderse, que sólo deseaba mantener a los suyos sin causar daño a nadie. ¿Qué culpa tenía él de encontrarse en pugna con unas gentes que, como decía Joaquín el maestro, eran muy buenas, pero muy bestias? Terminaba la tarde. El crepúsculo cernía sobre la vega una luz gris y triste. El viento, cada vez más fuerte, trajo hasta la barraca un lejano eco de lamentos y voces furiosas.
Batiste vio arremolinarse la gente en la puerta de la lejana barraca y vio también brazos levantados con expresión de dolor, manos crispadas que se arrancaban el pañuelo de la cabeza para arrojarlo con rabia al suelo. El herido sintió que toda su sangre afluía a su corazón, que éste se detenía como paralizado algunos instantes para después latir con más fuerza, arrojando a su rostro una oleada roja y ardiente. Adivinaba lo que ocurría allá lejos, se lo decía el corazón. Pimentó acababa de morir. Batiste sintió frío y miedo, una sensación de debilidad, como si de repente le abandonaran todas sus fuerzas, y se metió en su barraca, no respirando tranquilamente hasta que vio la puerta cerrada y encendió el candil. La velada fue lúgubre, el sueño abrumaba a la familia, rendida de cansancio por la vigilia de la noche anterior. Apenas si cenaron y antes de las 9 ya estaban todos en la cama. Batiste sentíase mejor de su herida, disminuía el peso en el hombro, ya no le dominaba la fiebre, pero ahora le atormentaba un dolor extraño en el corazón. En la obscuridad del estudi, y despierto aún, veía surgir una figura pálida, indeterminada, que poco a poco tomaba contorno y color hasta ser Pimentó, tal como le había visto en los últimos días, con la cabeza entrapajada y el gesto amenazante de terco vengativo. Molestábale la visión y cerraba los ojos para dormir. Obscuridad absoluta. El sueño iba apoderándose de él, pero los cerrados ojos comenzaban a poblar la densa lobreguez de los puntos rojos que se agrandaban formando manchas de varios colores, y las manchas, después de flotar caprichosamente, juntábanse, se amalgamaban, y otra vez Pimentó, que se aproximaba a él lentamente, con la cautela feroz de una mala bestia que fascina a su víctima. Batiste hacía esfuerzos por librarse de la pesadilla. No dormía, no. Oía los ronquidos de su mujer dormida junto a él y de sus hijos abrumados por el cansancio, pero los oía cada vez más hondos, como si una fuerza misteriosa se llevase lejos, muy lejos la barraca, y él allí, inerte, sin poder moverse por más esfuerzos que intentaba, viendo la cara de Pimentó junto a la suya, sintiendo en su nariz la cálida respiración de su enemigo. ¿Pero no había muerto? Su embotado pensamiento se hacía esta pregunta, y tras muchos esfuerzos se contestaba a sí mismo que Pimentó había muerto. Ya no tenía como antes la cabeza rota, ahora mostraba el cuerpo rasgado por dos heridas que Batiste no podía apreciar en qué lugar estaban, pero dos heridas eran que abrían sus labios amoratados como inagotables fuentes de sangre. Los dos escopetazos, ya lo sabía. Él no era de los tiradores que amarran. Y el fantasma, envolviéndole la cara con su respiración ardiente, dejaba caer sobre él una mirada que le agujereaba los ojos y bajaba hasta arañarle las entrañas. —Perdonan, Pimentó —gemía el herido con infantil temblor, aterrado por la pesadilla. Sí, debía perdonarle. Le había muerto, era verdad, pero debía pensar que él fue el primero en buscarlo. Vamos, los hombres que son hombres deben ser razonables. Él se tenía la culpa. Pero los muertos no entienden de razones, y el espectro, procediendo como un bandido, sonreía ferozmente, y de un salto se colocó en la cama, sentándose sobre él, oprimiéndole la herida del hombro con todo su peso. Batiste gimió dolorosamente, sin poder moverse para repeler aquella mole. Intentaba enternecerlo, llamándole Tony, con familiar cariño, en vez de designarle por su apodo. —Tony, me fas mal. Eso era lo que deseaba el fantasma, hacerle daño, y pareciéndole aún poco, con solo su mirada le arrebató los trapos y vendajes de su herida, que volaron y se esparcieron, y después hundió sus uñas crueles en el desgarrón de la carne y tiró de los bordes haciéndole rugir de dolor. —¡Ah! ¡Ah! Pimentó, perdónam. Y tal era su dolor que los estremecimientos, subiéndole por la espalda hasta la cabeza, erizaban sus rapados cabellos, haciéndolos crecer y enroscarse
con la contracción de la angustia hasta convertirse en horrible madeja de serpientes. Entonces ocurrió una cosa horrible. El fantasma, agarrándole de la extraña cabellera, hablaba por fin. Vina, Vina, decía tirando de él. Le arrastraba con sobrehumana ligereza, le llevaba volando o nadando, no lo sabía él, al través de un elemento ligero y resbaladizo. Y así iban los dos vertiginosamente, deslizándose en la sombra, hacia una mancha roja que se marcaba lejos, muy lejos. La mancha se agrandaba, tenía una forma parecida a la puerta de su estudi, y salía por ella un humo denso, nauseabundo, un hedor de paja quemada que le impedía respirar. Debía ser la boca del infierno. Allí le arrojaría Pimentó, en la inmensa hoguera cuyo resplandor inflamaba la puerta. El miedo venció su parálisis. Dio un espantoso grito, movió por fin sus brazos y de un terrible revés envió lejos de sí a Pimentó y la extraña cabellera. Tenía los ojos bien abiertos y ya no vio al fantasma. Había soñado. Era sin duda una pesadilla de la fiebre. Ahora volvía a verse en su cama con la pobre Teresa, que vestida roncaba fatigosamente a su lado. Pero no, el delirio continuaba. Qué luz extraña iluminaba el estudi. Aún veía la boca del infierno, que era igual a la puerta de su cuarto, arrojando humo y rojizo resplandor. ¿Estaría dormido? Se restregó los ojos, movió los brazos, se incorporó en la cama. No, despierto y bien despierto. La puerta estaba cada vez más roja, el humo era más denso, oyó sordos crujidos como de cañas que estallan lamidas por la llama, y hasta vio danzar las chispas agarrándose como moscas de fuego a la cortina de cretona que cerraba el cuarto. Oyó un ladrido desesperado, interminable, como un esquilón loco sonando a rebato. ¡Recristo! La convicción de la realidad asaltándole repentinamente le enloqueció. ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Amón! Y del primer empujón la echó fuera de la cama. Después corrió al cuarto de los chicos y a golpes y gritos los sacó en camisa, como un rebaño idiota y asustado que corre ante el palo sin saber a dónde va. Ya ardía el techo de su cuarto, arrojando sobre las camas un ramillete de chispas. Batiste, cegado por el humo, contando los minutos como siglos, abrió la puerta y por ella salió enloquecida de terror toda la familia en paños menores, corriendo hasta el camino. Allí, un poco más serenos, se contaron. Todos, estaban todos, hasta el pobre perro, que aullaba tristemente mirando la barraca incendiada. Teresa abrazaba a su hija, que olvidando el peligro, estremecíase de vergüenza al verse en camisa en medio de la huerta, y se sentaba en un ribazo apelotonándose con el miedo del pudor, apoyando la barba en las rodillas y tirando del blanco lienzo para que le cubriera los pies. Los dos pequeños refugiábanse amedrentados en los brazos de su hermano mayor, y el padre agitábase como un loco, rugiendo maldiciones. ¡Recordons! Y qué bien habían sabido hacerlo. Habían prendido fuego a la barraca por los cuatro costados. Toda ella ardía de golpe. Hasta el corral con su cuadra y sus sombrajos estaba coronado de llamas. Partían de él relinchos desesperados, cacareos de terror, gruñidos feroces, pero la barraca, insensible a los lamentos de los que se tostaban en sus entrañas, seguía arrojando curvas lenguas de fuego por la puerta y las ventanas, y de su incendiada cubierta elevábase una espiral enorme de blanco humo que con el reflejo del incendio tomaba transparencias de rosa. Había cambiado el tiempo. La noche era tranquila. No soplaba el viento y el azul del cielo sólo estaba empañado por la columna de humo, entre cuyas blancas vedijas asomaban curiosas las estrellas. Teresa luchaba con el marido, que repuesto de su dolorosa sorpresa y aguijoneado por el interés que hace cometer locuras, quería entrar en aquel infierno. Un momento nada más, lo necesario para sacar del estudi el saquito de plata, el producto de la cosecha. Ah, buena Teresa, no era preciso ya
contener al marido sufriendo sus recios empujones. Una barraca arde pronto. La paja y las cañas aman el fuego. La techumbre se vino abajo con estruendo, aquella techumbre erguida que los vecinos miraban como un insulto, y del enorme brasero subió una columna espantosa de chispas, a cuya incierta y vacilante luz parecía agitarse la huerta con fantásticas muecas. Las paredes del corral conmovíanse sordamente, como si dentro de ellas se agitase dando golpes una legión de demonios. Como ramilletes de fuego saltaban las aves que intentaban volar ardiendo vivas. Cayó un trozo de muro de barro y estacas, y por la negra brecha salió como una centella un monstruo espantable, arrojando humo por las narices, agitando su melena de chispas, batiendo desesperadamente la cola como escoba de fuego, que esparcía hedor de pelos quemados. Era el rocín. Pasó con prodigioso salto por encima de la familia, corriendo locamente por los campos, buscando instintivamente la acequia, donde cayó con un chirrido de hierro que se apaga. Tras él, arrastrándose como un demonio ebrio, lanzando espantables gruñidos, salió otro espectro de fuego, el cerdo, que se desplomó en medio del campo, ardiendo como una antorcha de grasa. Ya sólo quedaban en pie las paredes y la parra, con sus sarmientos retorcidos por el incendio, y las pilastras que se destacaban como barras de tinta sobre el fondo rojo. Batistet, con el ansia de salvar algo, corría desaforado por las sendas, gritando, aporreando las puertas de las vecinas barracas, que parecían parpadear con el reflejo del incendio. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A foc! ¡A foc! Sus voces se perdían, levantando ese eco fúnebre de las ruinas y los cementerios. Su padre sonreía cruelmente. En vano llamaba. La huerta estaba sorda para ellos. Dentro de las blancas barracas había ojos que atisbaban curiosos por las rendijas, tal vez bocas que reían con gozo infernal, pero ni una voz generosa que dijera aquí estoy. El pan, cuánto cuesta ganarlo y cuán malos hace a los hombres. En una barraca brillaba una luz pálida, amarillenta, triste. Teresa, atolondrada por la desgracia, quería ir a ella a implorar socorro, con la esperanza del ajeno auxilio, del algo milagroso que se ansia en la desgracia. Su marido la detuvo con expresión de terror. No, allí no. A todas partes menos allí. Y como hombre que ha caído tan hondo que ya no puede sentir remordimientos, apartó su vista del incendio para fijarla en aquella luz macilenta, amarilla, triste, luz de cirios que arden sin brillo, como alimentados por una atmósfera en la que se percibe aún el revoloteo de la muerte. Adiós, Pimentó. Te alejabas del mundo bien servido. La barraca y la fortuna del odiado intruso alumbraban con alegre resplandor tu cadáver mejor que los cirios comprados por la desolada Pepeta, amarillentas lágrimas de luz. Batistet regresaba desesperado de su inútil correría. Nadie contestaba. La vega, silenciosa y ceñuda, les despedía para siempre. Estaban más solos que en medio de un desierto. El vacío del odio era 1000 veces peor que el de la naturaleza. Huirían de allí para comenzar otra vida, sintiendo el hambre tras ellos, pisándole los talones. Dejarían a sus espaldas la ruina de su trabajo y el cuerpecillo de uno de los suyos, del pobre Albaet, que se pudría en las entrañas de aquella tierra como víctima inocente de la loca batalla. Y todos, con resignación oriental, sentáronse en el ribazo y allí aguardaron el día con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero que teñía sus rostros atontados con reflejo de sangre, siguiendo con la inquebrantable pasividad del fatalismo el curso del fuego, que devoraba todos sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de paz y trabajo. Fin del capítulo 10 y fin de La barraca de Vicente Blasco Ibáñez, narrado por Monse González.